Hola, bienvenido al día número 27 de nuestra lectura de la Biblia en un año. En este día vamos a leer en el libro de Isaías desde los capítulos 18 al 22. Son varios capítulos, pero son cortos, así es de que en el nombre del Señor Jesús vamos a comenzar con unos pequeños pensamientos al respecto. Aquí el profeta Isaías nos va a entregar bastantes mensajes de parte de Dios, profecías, y mayormente son de castigo en contra de diferentes naciones. Cabe mencionar que cuando se habla de esto y que él era profeta, el primer mensaje que a mí me viene a la mente es que Dios está preocupado, porque cuando Dios habla, siempre es como para que la persona despierte, y en este caso eran las naciones que despertaran y se preocuparan para justamente no caer en la destrucción. Y empieza en la profecía sobre Etiopía, en el capítulo 18, donde dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Dios les habla a esta nación y como que hace sombra con las alas, dicen los teólogos que quiere decir que hace un zumbido con las alas, una nación que hacía mucho ruido, que era muy sonada, muy conocida tal vez. Ese es como lo que quiere decir. Y bueno, ¿de qué les habla? El versículo 4 dice así: porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia. Entonces Dios tiene sus ojos puestos en todos los confines de la tierra, en todos los rincones, no importa de dónde tú seas ni cuál sea tu nacionalidad o dónde tú vives, ahí están los ojos de Dios mirando, ¿ya? Y me voy a ir al versículo número 7 y último de este capítulo para que tú lo puedas después leer con calma, porque ahí dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al cual del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. A mí me llamó la atención porque inmediatamente me acordé, todavía no lo hemos alcanzado a leer, pero lo vamos a leer en los libros de los profetas mayores, en Samuel, y en las historias de los reyes, de una reina que se llamaba Candace de los etíopes, que llegó hasta Jerusalén buscando consejo de uno de los que fueron los reyes más conocidos y más sabios, que fue el rey Salomón, hijo del rey David, de quien estamos estudiando los Salmos, y llegó justamente a llevarle ofrenda para aprender de él, para escuchar sabiduría de Salomón, y pues, porque ahora Dios está profetizándoles destrucción, básicamente, ruina, una trilla, pero también a la vez les dice que en su tiempo nuevamente será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos de este pueblo que lo describe tan bien. Mucha gente etíope son gente muy alta, tienen una tez morena tan bonita, tan brillante, parejito su color de piel, definitivamente gente fuerte. Así que pues se cumplió la profecía, ¿verdad? Después de eso vamos a pasar a la profecía sobre Egipto en el capítulo 19, donde Dios habla en el versículo 2, le dice: levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo. A mí me aterra ver este tipo de profecías porque, número uno, son como voces de alerta de cuando uno ve estas cosas en nuestras propias naciones, en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios. Cuando ves gente que está peleando vecino contra el vecino, cuando hay entre la familia hermano contra su hermano peleando y cosas así, es porque hay un juicio de parte de Dios. Esas cosas no se dan por naturaleza, no se dan nomás porque sí, si no es para inmediatamente poner atención, si no es ese un juicio de Dios, porque algo anda mal en cuanto a la obediencia a Dios, y especialmente si esto se da dentro de una iglesia que empieza la hermandad de pelear los unos contra los otros
mucho cuidado porque puede ser justamente un castigo de Dios, como en este caso, ¿no? Una profecía en contra de ellos. Dice el versículo 3: el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Qué pena cuando el pueblo se descarría, y más si es el pueblo de Dios, ¿no? Que la sabiduría y el consejo no esté ni en los líderes ni en la hermandad o en un hogar. Que los padres no tengan sabiduría para darle buenos consejos a los hijos y que tengan que voltearse a buscar por fuera, por otras fuentes o en otros lugares el consejo y aún ahí se desvanezca. El la familia se están destruyendo hoy día el concepto del núcleo familiar y a mí me da como temor esto, ¿no? Verlo, que esos son síntomas de un castigo de Dios, porque estos eran por eso. Entonces, ¿cuál es el deber de un hijo de Dios? Es servir como Isaías. Isaías estaba hablándoles a estas naciones y yo no lo dudo mucho que lo haya sido de una manera indolente, porque cuando dice, ay de la tierra, por ejemplo, leímos en el capítulo 18, era un dolor que él sentía, ¿no? Ese, ay, uno no dice, ay, riéndose. Entonces, que el Hijo de Dios se pueda preocupar de ser ese atalaya que da la voz de alerta también muchas veces. Dice ahora el versículo 11, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. Cuando ya no existe un buen consejo, la gente se va a ir por los malos consejos, obviamente, ¿no? Cuando hay necedad en el corazón, entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué futuro, no? ¿Qué le espera a las generaciones más pequeñas cuando ni los ancianos pueden ser sabios para aconsejarles a los más jóvenes? Dice el versículo 12, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Un tema importante a considerar es que de manera tipológica, Egipto se compara a nuestra vida vieja dentro del pecado. ¿Por qué? A ver, tratando de hacerlo rápido. Abraham, del que ya leímos en Egipto, fue el padre del pueblo de Israel. Israel fue llevado cautivo, como ya lo leímos también, que estaba la profecía que iban a llevarse los cautivos por 400 años. En ese Egipto estuvieron como esclavos y después Dios les dio la libertad para hacerlos libres, una nación soberana. Entonces se tipografa, se puede decir, se hace una tipología de que esta esclavitud es la que nosotros vivíamos en el pecado antes de que Cristo nos hiciese libres y nos sacara del pecado para ahora vivir en esta libertad de un hijo de Dios. Entonces, cuando habla aquí de que dice que te haga saber lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Como nosotros ahora no podemos guiarnos por la sabiduría que teníamos cuando éramos esclavos de Egipto. Egipto fue destruido, fue muerto. Ese pecado en nuestra vida, esa vida pasada fue muerta. Ya no somos esclavos al pecado. Dice aquí el versículo 13. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. La piedra angular de cada familia van a ser primeramente el padre, que es la cabeza del hogar, la cabeza de la mujer, dice la Biblia de hecho, y la madre que viene a ser, pues, segunda al mando, por así decirlo, ¿no? Entonces, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto con toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito. Ese Egipto, esa nación poderosa que fue un día, ¿no? Hoy día vemos las grandes pirámides de Egipto, la esfinge. Todo eso se desvaneció porque Dios envió espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto, tomar malas decisiones. Entonces, si la cabeza, la piedra angular de cada familia, tambalea, eh, eh, le da vuelta a la cabeza. El vértigo es cuando una persona le da vuelta, no puede
tomar su balance, no puede caminar derecho, todo se va a venir abajo. Por eso digo, esa tipografía es importante que como hijos de Dios la entendamos. Nosotros los padres en cada hogar tenemos que ser firmes, tenemos que ser sólidos, tenemos que caminar derechitos, porque si no, todo nuestro hogar, toda nuestra familia se puede venir abajo. Y me voy de ahí al versículo 18, que también me llamó mucho la atención, que dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Y al final y al 19 dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová será junto a su frontera. Aún dentro de la gente que no conoce a Dios, muchas personas de alguna manera profesan algún tipo de alabanza hacia Dios, alaban a Dios y dan gracias a Dios. Ahora lo más bonito va a ser poder que en medio de la gente que hoy día vemos que está en el mundo, porque esta era como la profecía futuro, de ahí puedan salir gente salvada y redimida para Cristo. Dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Entonces sí, cuando una persona sigue en esa esclavitud del pecado, cuando una persona sigue en medio de la maldad que la rodea, clama a Dios, esa persona a causa de sus opresores, dice, Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Entonces, yo cuando veo a una persona que está en situaciones difíciles, yo lo primero que les digo es, pídele a Dios. Dile a Dios que se manifieste a tu vida y que te pruebe que Él es verdadero, que Él es real y que Él te escucha. Y ¿sabes qué? Dios nunca me ha dejado en vergüenza porque Él no queda en vergüenza porque esta es su palabra. Que en medio de la opresión, una persona, por causa de los opresores, clama a Dios, Dios envía salvación. Dios envía a este Salvador Jesucristo y Príncipe para que los libre. Esto es promesa de Dios y tenemos que aferrarnos a ella. Y bien, y de ahí para terminar este versículo dice, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces Dios no hace acepción. El egipcio es el que aún vive en pecado, el asirio inclusive es el enemigo del pueblo de Dios, e Israel mi heredad, y el que ya es hijo de Dios, el pueblo de Dios, o el Israel en sí, los israelitas hasta el día de hoy, pueden ser benditos en Dios y por Dios. Pasamos al capítulo 20 para no tardar tanto. Algunos pensamientos igual nada más. Este es un capítulo muy cortito y solamente me voy a enfocar en el versículo 2 y 3 que dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza tus sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Dios no lo hizo de repente. Aquí claramente dice que fueron 3 años y la señal era, pues hasta cierto punto, un tanto descarada para esos tiempos, que un profeta anduviese desnudo y descalzo, y más abajo por ahí dice inclusive que tenía descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Imagínate, entonces era una señal bastante, a lo mejor hasta ofensiva para muchas personas, ver al profeta andando en esa condición, y no fue 1 ni 2, sino 3 años. Entonces Dios cuando va a hablar, muchas veces nos lo habla tan claro, nos da advertencias tan claras que ya seríamos, como se leyó anteriormente, necios y faltos de entendimiento para no hacer caso a la palabra de Dios. Y esta era la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por el reino asirio, que fue el que los conquistó y los destruyó. Entonces, ese es el versículo número 20, y todo esto, pues bueno, en los dos capítulos fue profecía contra Egipto. Vamos a pasar entonces al capítulo 21, donde es profecía, dice, sobre el desierto del mar, que esto se considera que era Babilonia en aquellos tiempos. Y aquí vemos en el versículo 2 del capítulo 21, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Era duro para el profeta
era duro, pero él no se cansaba de hablar, no se cansaba de dar esa voz de alerta, lo cual también es un llamado para ti, para mí. Y dice el versículo 3, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo al ver y me he espantado. Qué dolor sentía él al ver toda esta destrucción que se avecinaba. Eso a mí me habla de amor por las almas que se pierden. Eso a mí me dice que yo tengo que orar y clamar y hablarle a las personas que hoy día están sin Dios para que alcancen la salvación. Que si esto que estoy haciendo, que empecé este año con la ayuda de Dios, sirve para que alguien que vea estos videos se interese y empiece a leer su Biblia y empiece a través de la Biblia a conocer a este Dios de la Biblia, para mí sería fabuloso, sería el pago más grande de mi vida, ¿no? Saber que alguien fue salvo simplemente porque está escuchando y está leyendo la voz de Dios. Así que ver al profeta angustiado de esta manera, definitivamente dice que él amaba a esas almas que no conocía, a esas naciones que él no conocía. Y cuántas veces nosotros vamos por la calle y nos cruzan miles de personas y no sentimos nada por ellos porque son desconocidos, no conocemos sus nombres ni sus vidas, pero sabes que si tienes que conocer hoy día es que esas personas son almas sin Dios que necesitan desesperadamente la salvación en Cristo Jesús. ¿Ya? Y aquí fíjate el mensaje que le da Dios al profeta en el versículo 6, dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Es orden de Dios el poner personas que estén ahí para mirar qué es lo que pasa y den la voz de alerta. Es nuestro trabajo como hijos de Dios. El versículo 10 dice, oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Él entendía que era su pueblo, era su gente, era su familia, eran sus amigos, sus vecinos, sus compatriotas, ¿verdad? Que habían sido trillados y aventados, habían sido básicamente destruidos. Y él les estaba diciendo lo que él estaba oyendo para que tuvieran la voz de alerta, ¿ya? Y vamos ahora, dice, luego va profecía sobre Duma en el capítulo 11, profecía sobre Arabia en el versículo 13, y de ahí voy a leer un poquito el versículo 14, dice, salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Que podamos sentir esa misericordia para con las personas, ayudarle cuando tiene esa necesidad a encontrar al sediento y darle agua. Muchas veces va a ser físicamente un vaso de agua, un pedazo de pan a lo mejor, pero cuántas veces también va a ser esta palabra que Dios mismo la habla de ella como si fuera pan y agua para el hombre con su alma hambrienta y sedienta de Dios. Hay que dar también palabra de Dios a las personas, ¿ya? Y si es necesario, una vez más, también en la manera física, alimento y bebida al que lo necesite, ¿no? O vestido, ropa, yo qué sé, que lo que esté a tu disposición, ¿ya? Y bueno, vamos a terminar ya con el capítulo número 22 de nuestra lectura de hoy día, Isaías, con eso terminamos. Este es ahora la profecía sobre el valle de la visión. Se dice que este puede ser precisamente Jerusalén. Dice el versículo 2, tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. ¿De qué estaban muriendo entonces? No estaban muriendo a espada ni en la guerra. Estaban muriendo por sus propios desenfrenos, vamos a decirlo así. Bien, ustedes van a poder leer ahí un poquito. Yo me voy a saltar hasta el versículo 12 ahora, donde dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí, gozo y alegría,
matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Se habían desenfrenado, vivían básicamente una orgía diaria, cuando Dios les está diciendo, no, es hora de lamentarse, de pedir perdón a Dios, de suplicar, de humillarse ante Dios. Y ellos decían, no, hoy día disfruto, que a lo mejor mañana ya me muero, porque yo tengo que hoy día vivir la vida. ¿Y cuántas personas viven así todos los días creyendo que esto es todo, sin pensar que hay una eternidad a vivir y que la vamos a vivir o con Dios por la eternidad o sufriendo eternamente en el infierno? Porque no es como que te mueres y dejaste de existir. Entonces Dios está llamando, más bien dice, al llanto, a la endecha, que es como al sufrimiento o a la tristeza, por decir, entristecerse de nuestra situación de vida o de la situación de vida de nuestra familia, nación, ciudad nuevamente, ¿verdad? Lo que sea. Raparse el cabello y vestir silicio. Para ellos el raparse el cabello era una señal como de duelo, de tristeza. Y a vestir de silicio es como a enlutarse. Una persona que está de luto es porque está sufriendo, llevando un duelo, un dolor. Entonces, que nos dolamos por la situación y pidamos misericordia a Dios. En lugar de gozarnos y estar alegres y como que aquí nada pasa y como que esto es lo único que existe, esta vida cuando es tan pasajera. ¿Ya? Dice el versículo 14 en la última parte, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor de los ejércitos. ¿Ya? Es pecado el no dolerse del mal y de la ofensa a Dios, para nosotros como hijos de Dios. Y bueno, de ahí viene la profecía contra Sebna, que dice el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Cuando dice aquí sobre su hombro abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, esta era la profecía que apuntaba a ese Cristo. Cuando Cristo abre la puerta para entrar, para dejarnos entrar a la presencia del Padre, haciéndonos sus hijos, muriendo por nosotros en esa cruz, no hay quien cierre esa puerta. Pero también cuando Él cierra esa puerta, nadie la puede abrir. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino a Dios, Él es nuestro perdón también en Dios. Todas estas profecías que vemos aquí podemos de alguna manera asociarlas a nuestra vida diaria, pero en Cristo es como tenemos precisamente la salvación de todas estas cosas que pueden estar pasando. Hasta hoy día, estas profecías se cumplieron. Y si hoy día yo te pregunto, ¿dónde está esa gran Babilonia? No existe, solo son ruinas. ¿Dónde está Moab? ¿Dónde quedó Etiopía? ¿Qué es de Etiopía? Está en ruinas. ¿Qué es de esa gran Egipto conquistadora? Solamente tenemos las pirámides, repito, el pueblo egipcio es la nada misma hoy en día. Y se cumplieron esas promesas. ¿Por qué? Porque Dios lo habló y porque no se arrepintieron, aunque se les dio la voz de alerta. Entonces, nosotros tenemos que dar la voz de alerta, pero también debo de tomar para mí la voz de alerta y ver qué de estas cosas estoy a lo mejor faltando en mi vida y enmendar. Bien, pues ya, nos alargamos mucho, así es que lo voy a dejar aquí por esta vez y pues que el Espíritu de Dios te siga hablando a tu vida. Lee, por favor, te invito a escudriñar la palabra de Dios y que me sigas en este canal para que no te pierdas. Yo con la ayuda de Dios voy a estar haciendo mi devocional y compartiéndolo contigo a través de este vlog. Y si quieres recibir la copia de esta guía de 52 semanas de la lectura de la Biblia en un año, déjamelo en los comentarios para indicarte cómo la obtengas, ¿ya? Que Dios te bendiga y hasta pronto.